la casa de todos. Bienvenidos al hogar. Bienvenido a casa, la casa de todos. Bienvenidos al hogar. Bienvenidos al hogar. Bienvenidos al hogar. Bienvenido a casa, la casa de todos. Esto aquí, hermano, da un poquito de susto, pero vamos a ver. Y para no seguirnos asustando así como mucho, vamos al grano. Así que les invito a abrir la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a tratar de leer todo el capítulo. Dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benezer. Los filisteos acamparon en Afet. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo,
y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó el niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomado el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Hoy quiero que hablemos sobre las consecuencias de tolerar el pecado. El pueblo de Israel estaba viviendo en un momento muy difícil, prácticamente una de las peores crisis por las cuales pasó el pueblo de Israel desde el punto de vista espiritual fue este momento. Todo el pueblo y sobre todo los líderes se habían corrompido. El pecado, la inmoralidad se había apoderado de Israel. Reinaba el caos, el desorden moral y la corrupción a todos los niveles. Y era la época de los jueces, una época histórica en el pueblo de Israel. Incluso Samuel fue el último de esos jueces, o sea que estaba terminando esa época. Y la Biblia nos declara un poco la situación de esa época. En Jueces capítulo 17 verso 6 dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, o como se dice popularmente, lo que se le daba la gana. De tal manera que el desorden, la anarquía era realmente total en el pueblo de Israel. Pero es en ese escenario, en esa condición o en ese contexto que el pueblo salió a enfrentar a sus enemigos, en este caso los filisteos. Y dice el texto que salió Israel a enfrentarse en batalla a los filisteos. Ahora, las guerras, los enfrentamientos con sus enemigos hacía parte de la cotidianidad en el pueblo de Israel, es decir, hacía parte de la vida. Constantemente los pueblos vecinos se constituyeron en enemigos de Israel y constantemente le armaban pelea, guerra. Israel libró muchas batallas y en muchas de ellas obtuvo la victoria, en muchas. Pero en esta batalla contra los filisteos, Israel fue vencido, Israel fue derrotado. El pueblo no tuvo la victoria. Y dice el versículo 2, dice: los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Ellos fueron vencidos en esta batalla, fueron derrotados. Ahora, yo pienso que debido a la crisis espiritual que estaban viviendo, a la falta de discernimiento, ellos no pidieron dirección. Ellos no buscaron al Señor para pedir dirección si iban a la guerra o no. Incluso ellos no buscaron consejo en Samuel
Samuel era uno de los grandes profetas y era considerado en su tiempo como el varón de Dios. Y muchos consultaban a Samuel. Él traía palabra de Dios, traía consejo de Dios, pero el pueblo y sobre todo los ancianos no lo hicieron. Israel enfrentó al enemigo fundamentado en su propio criterio, tal vez en las experiencias del pasado, en sus propias fuerzas, y no tomaron en cuenta al Señor. Y por eso no tuvieron el respaldo de Dios en esta batalla. Por eso el Señor de alguna manera los abandonó y ellos perdieron la batalla. Pero frente a esta derrota, los ancianos tomaron una decisión. Y la decisión fue traer el arca del pacto de Jehová. Y dice el verso 3: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Están como sorprendidos. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahora, aparentemente era una buena decisión traer el arca. El arca para el pueblo de Israel representaba la presencia de Dios. Ahí moraba la presencia de Dios. De tal manera que traer el arca era una decisión que ellos tomaron. Pero a la postre esa decisión resultó ser una decisión equivocada. Como digo, el arca representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo. El Señor habitaba ahí. Ellos pensaron que trayendo el arca, el Señor los iba a librar de los enemigos. Pensaron que el arca era la solución al problema que ellos tenían. Y de alguna manera ellos actuaron ingenuamente. Ellos no examinaron el problema. Ellos no buscaron la razón, las causas del problema en sí. Porque el problema del pueblo era mucho más profundo. El pueblo de Israel estaba en pecado, en desobediencia. Y no se querían arrepentir, no querían abandonar el pecado. Israel no atacó las verdaderas causas del problema. No tuvo la capacidad de discernir, de entender lo que estaba pasando. Saben, hermanos, esto es muy importante, porque a veces nosotros, cuando vienen las crisis, vienen los problemas, a veces no entendemos, no hay sabiduría para discernir de dónde viene esa situación. Y hay asuntos que, vienen ataques del enemigo, pero también son asuntos de tipo espiritual no resueltos. Y entonces viene una serie de problemas en las cuales nosotros tenemos que hacer un examen y mirar qué es lo que está pasando. Israel no tuvo el discernimiento ni la capacidad para entender la situación, la crisis que estaban viviendo. Por eso optaron por lo más fácil, traer el arca. Tomaron una decisión que no les implicaba arrepentimiento, conversión, renuncia, entrega, no les implicaba obediencia. Era una decisión facilista, traer el arca. Y estos ancianos, quienes tomaron esa decisión, sabían la condición por la cual estaba pasando el pueblo. Elí les dice a sus hijos: ¿por qué oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? Todo el pueblo oía, todo el pueblo sabía la situación espiritual por la cual estaban pasando. Los ancianos sabían, Elí como sumo sacerdote sabía, pero no hicieron nada al respecto. Toleraron la situación, se quedaron así. Y lo único que se les ocurre frente al problema que están viviendo es traer el arca.
Y ellos pensaron que trayendo el arca era la solución. Y dice que para que viniendo el arca entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Pensaron que el arca era prácticamente como un amuleto, como algo de la suerte que los iba pues a librar. Hermanos, Dios no puede ser usado como un simple amuleto para cuando se le necesita. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa igual? Buscamos a Dios solo en momentos de crisis, en momentos de necesidad. Cuando estamos con el agua al cuello es que entonces buscamos a Dios. Lo tenemos como un Dios bombero, solo para apagar incendios. Lo tenemos como el cajero automático, solo para pedirle. Lo tenemos solo para que nos ayude y nos responda a nuestros caprichos. Lo hemos reducido a un objeto casi mágico. Y así venimos ante el Señor. Pero no consideramos que el Señor es el eterno, que el Señor es el gran yo soy, que Él es soberano, que Él merece toda la honra, toda la gloria, que Él es el Dios invisible, que Él es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el mar. Y como alguien ha dicho, a Dios no lo podemos domesticar. Dios es mucho más grande que eso. Y a veces nosotros lo reducimos solo a un objeto. Y en otro escenario, el profeta Isaías exhorta también al pueblo a cambiar esa actitud religiosa, esa actitud farisaica, esa actitud hipócrita también del pueblo de Israel. Ellos pensaban que simplemente haciendo los sacrificios, trayendo las ofrendas, guardando los días sábados, ellos estaban agradando a Dios. Simplemente con hacer eso. Pero ese rito, esa liturgia, ese culto que era tan sagrado para Dios, que Dios mismo lo había instituido para que el pueblo lo adorara, para que el pueblo lo exaltara, se había convertido en algo abominable para Dios. Porque ahí no estaba el corazón del pueblo. Y como dice Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahí no estaba la verdadera devoción a Dios. No estaba la verdadera adoración a Dios. El pueblo no venía con sinceridad, con integridad. Hacía las cosas que era un formalismo, pero no porque eso estaba en el corazón, no porque había pasión para Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 1 verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de machos cabríos. Y el verso 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y esa es la queja de Isaías. Un pueblo que solo era religioso, solo era de labios, pero no había nada en su corazón para Dios. Pero no obstante, hermanos, muchos de nosotros seguimos orando, viniendo a la iglesia, diezmando y aún sirviendo al Señor, pero muchas veces ahí no está nuestro corazón. Lo hacemos para que nos vean o lo hacemos porque nos toca. Pero no hay una pasión, no hay un sentido de adoración, no hay una actitud de gracias en lo que hacemos. No consideramos relevante servir a Dios. Muchas veces la alabanza, la oración, la palabra se torna aburrida.
hay desánimo, hay pereza y la persona se siente derrotada, se siente desanimada. Hay algo en la vida que no funciona en su vida espiritual. ¿Qué diferencia a la actitud de David? David decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y David dice: cuán amables son las moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Esa es una diferencia abismal. Es un hombre que si viene con el corazón, que quiere adorar a Dios. Es un hombre que viene para entregar su vida, para rendir su corazón a Dios en adoración, en alabanza, en servicio. Porque Él lo merece. Porque Él es el Todopoderoso, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él merece esa adoración. Pero muchos vienen al culto solo a recibir un masaje espiritual, un masaje para el alma. Vienen porque se sienten bien, pero no vienen a ofrecer el corazón a Dios. El pueblo en los días de Samuel pensaba que con traer el arca era suficiente, que con traer el arca era la solución. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que con venir a la iglesia y hacer ciertos ritos es la solución? Pero hay mucho más que Dios quiere de nosotros. Hay mucho más que Dios quiere de nuestras vidas. Él quiere el corazón. Él quiere nuestro ser para transformarlo. Él quiere nuestro interior para bendecirnos desde lo profundo de nuestro ser. Que desde el corazón, del interior, fluyan como ríos de agua viva, porque el Espíritu está allí fortaleciendo nuestra vida espiritual, nuestra alma, de tal manera que cuando nos comunicamos con Dios es una satisfacción maravillosa, es un encuentro con el Creador, es algo maravilloso donde podemos salir llenos de su gloria, de su presencia, donde podemos salir en victoria, donde podemos salir en bendición. Ahora, ¿quiénes llevaban el arca de Dios? Los hijos de Eli, Omni y Finés. Dice el verso 4: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraban entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Omni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y este fue otro error garrafal del pueblo, porque dejar a los hijos de Eli que llevaran el arca no fue correcto. Aunque eran sacerdotes por herencia, por tradición, por dinastía, ellos no estaban preparados para llevar el arca. Ellos estaban en pecado, en desobediencia. Ellos no eran dignos, ellos no eran los indicados para llevar el arca. Los hijos, dice, hay aquí unos textos donde describe la situación de estos jóvenes. Dice 1 Samuel 2:12: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En el 2:17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el 2:22: pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El pecado era muy grande de estos jóvenes. Por eso no eran dignos. Además, para mover el arca habían algunos requisitos específicos que Dios les había indicado. Dice Éxodo 19:22: y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estrago. Eran hombres que debían santificarse. Eran individuos que debían limpiarse para llevar el arca. No eran cualquier persona. Ellos
no estaban en condiciones de llevar el arca porque estaban en pecado. Y esta actitud inmoral, esta actitud pervertida del pueblo trajo consecuencias graves, fatales para el pueblo de Israel. Lo primero es que ellos volvieron a perder la guerra. Israel volvió a enfrentar al enemigo, ahora sí llevando el arca, pero volvieron a perder. O sea que el arca no fue la solución. Dice el verso 10: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. La guerra pasada fueron 4,000, ahora fueron 30,000 hombres. Y este es una advertencia muy seria para nosotros, especialmente para los que hacen guerra espiritual, especialmente para los intercesores. Porque si hay pecado no confesado, si no hay arrepentimiento, no se puede tener la victoria. No podemos enfrentar al enemigo estando en pecado, porque tendremos derrota. No tendremos autoridad para reprender al enemigo, las tinieblas. Todo lo que se haga para Dios, si hay pecado oculto, no sirve. Es abominación delante de Jehová. Hay un instructivo acerca de la oración con la palabra casa. Y lo primero que hay que hacer cuando vamos a orar es confesar pecados. Porque el pecado interrumpe la comunión con Dios. El pecado nos aleja de Dios, nos aliena, obstaculiza la comunión con Dios, la vida espiritual. Por eso hay un salmo que dice: el malo no habitará junto a ti. El pecado nos lleva a la ruina espiritual, nos lleva al caos, nos ata, nos encadena, nos esclaviza y nos mata espiritualmente. Pero entonces, ¿qué hacer frente a eso? Y en primera de Juan, capítulo 1, verso 8 y 9, nos dice lo que debemos hacer. Miren lo que dice el verso 8 de primera de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, como a veces nos pasa, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El apóstol Juan dice: ¿por qué a veces nosotros negamos el pecado? ¿Por qué no reconocemos el pecado? Y si nosotros no reconocemos el pecado, la verdad de Dios no está en nosotros. Porque la verdad es que tenemos un corazón pecador. Tenemos una naturaleza pecaminosa que necesitamos constantemente ir a la cruz para ser limpio. Por eso dice en el verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahí está la solución. La solución es venir a la cruz, venir a Jesús. La solución es confesar el pecado, es abandonar el pecado, es renunciar al pecado, es tomar una actitud de arrepentimiento, de reconocimiento de que necesitamos ser limpios, ser perdonados. El gran problema a veces de nosotros es que no reconocemos esa situación, esa necesidad. Y seguimos ahí con pecados ocultos, seguimos ahí atados. Y por eso a veces no hay vida, no hay bendición, porque la comunión con Dios está rota. Pero una segunda consecuencia de haber permitido el pecado es estar bajo el juicio de Dios. Vino juicio sobre la casa y sobre el ministerio de Elí. Dios decidió cortarlo, y cortarlo a él y cortar a sus hijos. Dios ya había determinado ese juicio.
Dios lo había advertido de antemano. Sin embargo, no tomó cartas en el asunto. Dios le había advertido a través de Samuel estando muy joven. Le advirtió. Mire lo que 1 Samuel 3:12 al 14 dice. Es muy grave la denuncia que hace Dios acerca de la vida de los hijos, acerca del entorno del templo, cómo se estaban comportando. Dice el versículo 12 de 1 Samuel 3. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Y el Señor determinó el juicio para esa familia, aún para Israel. Israel sufre las consecuencias de esa situación. Pero hermano, el Señor es paciente, pero llega el día cuando Él también ejecutará sus juicios. El Señor es misericordioso, pero también condena al que no se arrepiente. El Señor es salvador, pero aquel que no se arrepiente se pierde eternamente. Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Dios ha establecido el juicio a personas, a ciudades, a pueblos que no se arrepienten, que no se convierten, que aún les ha llegado la luz, pero eso lo postergan y lo postergan y no toman decisiones radicales. Pero damos gracias a Dios que Él ha hecho provisión para el pecador, para el que se arrepiente. Jesucristo en la cruz nos perdonó. Jesucristo en la cruz nos salvó, nos dio vida eterna. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe que la palabra condenación se traduce juicio? O sea, ahora ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Mira, hermanos, hay esperanza para el pecador, para aquellos que están en Cristo, para aquellos que han recibido a Cristo, que lo han aceptado como Señor y Salvador, que han entregado su vida a Jesús, que han renunciado al pecado, se han arrepentido. Para ellos no hay condenación, no hay juicio, porque Jesucristo en la cruz del Calvario, Él fue enjuiciado por el pecado suyo y por el pecado mío. Su sangre allá fue derramada para que usted y yo pudiésemos ser limpios, pudiésemos ser perdonados y salvados. Esa es la obra grandiosa de Jesús. Eso lo hizo Cristo. Pero hay algo aún más grave como consecuencia de esa situación degradante, de esa situación moral y espiritual que estaba enfrentando el pueblo. El arca del pacto fue tomada por los enemigos. Dice 1 Samuel 4:11: y el arca de Dios fue tomada y muerto los dos hijos de Elí. Y esto es la más grande tragedia por la cual el pueblo pasó. Esta es la ruina total desde el punto de vista espiritual. Quedaron sin la presencia de Dios. Quedaron completamente desamparados. Quedaron a la deriva. Mira, hermanos, no hay otro momento más oscuro, más trágico, más triste para el pueblo de Israel que este. Ellos perdieron la presencia de Dios. Ellos perdieron lo más preciado para los hijos de Dios. Perdieron la vida espiritual. Perdieron el más grande tesoro que tenemos nosotros, su presencia. El arca
representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En el arca estaba la gloria de Dios. Y perder el arca era desconectarse con Dios. Y hay un caso muy diciente, muy emblemático, que define esta situación, que define lo sucedido. La esposa de Finés dice que estaba embarazada. Y al enterarse que el arca de Dios había sido tomada por los enemigos, ella dio a luz un hijo. Y antes de morir, porque parece que ella murió ahí, le puso por nombre Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Israel. Significa que la gloria de Dios se había ido, la gloria de Dios había sido desterrada, la gloria de Dios ya no estaba en el pueblo. Así quedó Israel en esos momentos. Israel quedó sin bendición, sin vida espiritual, sin a quién acudir. Israel quedó sin esperanza. Y lo más duro para un hijo de Dios es perder la presencia de Dios. Perder su presencia significa vivir en desierto, vivir en ruina, vivir en soledad, vivir lejos de Dios, vivir derrotado. No tener la presencia de Dios es andar vagando sin tener descanso, porque el descanso espiritual, el descanso del alma es el descanso que da la presencia de Dios. Y cuando se pierde, ya no va a haber descanso. Hay una alteración en la área emocional, en la vida espiritual, y la persona deambula porque no encuentra lo que le pasó a Judas cuando entregó al Señor. Su desesperación porque ya no tenía comunión con Dios, ya perdió la esperanza. Lo único que le esperó y lo que hizo fue suicidarse, porque ya no había vida en él. Nosotros hoy tenemos su presencia a través del Espíritu Santo. Y Pablo nos advierte y nos dice: hermanos, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Pablo también dice que nuestros cuerpos, nuestro corazón es templo del Espíritu Santo. Jesús dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y lo dijo por el Espíritu Santo que iba a ser enviado. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y se quedó con la iglesia y está con la iglesia. Y el Espíritu Santo es que nos da la convicción de conocer a Jesús. Es el que nos sella, es el que nos hace nacer de nuevo. Él es el que nos guía a toda la verdad, el Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, nunca permitamos por nuestro pecado, por nuestra desobediencia o por no arrepentirnos, perder su presencia. La presencia de Dios es realmente la vida nuestra, es la razón de nuestra existencia, es el tesoro más valioso. Mire, hermanos, no nos dejemos engañar pensando que hay cosas más valiosas que esto. No. Esto es la riqueza más grande. Jesús la comparó con un tesoro, con una perla preciosa. Esto es incomparable. Porque es la presencia de Dios en la que nos llena la vida de abundancia. Es la que satisface nuestra alma desesperada por encontrar sentido y propósito en la vida. Su presencia debe ser el anhelo más grande de nuestro corazón, de nuestro ser. La presencia del Señor. Pero hay otro aspecto igualmente trágico en este escenario de crisis espiritual del pueblo de Israel. Era un pueblo que se había quedado sin palabra. La palabra de Dios dice escaseaba. Primera de Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia.
sin tener la presencia de Dios y sin palabra, estaban sin dirección. Estaban a la deriva, desorientados. Era una época de mucha oscuridad, no tenían la luz. Obviamente la palabra, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No tenían la verdad que los instruyera, que los sacara de la mentira, del engaño. Porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad es la que nos hace libres. Y cuando esa verdad no está, cuando esa verdad escasea, hay ataduras, hay esclavitud, hay tinieblas, hay mentira. Porque lo que contrarresta la mentira es la verdad. Lo que contrarresta las tinieblas es la palabra. Ya Dios no les hablaba porque obviamente no tenían la palabra. Habían perdido la bendición de oír la voz de Dios. Mira, hermanos, aprovechemos que todavía nosotros podemos tener la palabra. Aprovechemos que todavía nosotros podemos recurrir a la palabra y de alguna manera aquí se predica la palabra, se enseña la escritura. Nosotros nos preocupamos por alimentar la grey en la escritura. Por eso no podemos perder ese asombro por la palabra. No podemos perder ese anhelo ferviente por conocer más de la palabra, por apasionarnos por la escritura, por conocer la voluntad de Dios, por entenderla, por discernirla, por aplicar esa palabra de Dios a nuestra vida. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Mira, hermanos, hoy tenemos una avalancha de mentiras que inundan nuestra mente a través de los medios y a través de tantas cosas. Y lo único que puede limpiar nuestra mente de toda esa avalancha de cosas es la palabra. Es la palabra, aún a nuestros hijos. Mantengámonos en la escritura. Mantengámonos en la palabra. Porque si nos mantenemos ahí, puede venir las corrientes que vengan, puede venir lo que venga, las confusiones, las doctrinas erróneas. Pero si nos mantenemos en la palabra, vamos por el camino firme, vamos por la voluntad de Dios, vamos caminando en la verdad y no nos vamos a extraviar. Pero, hermanos, lo sorprendente de esta historia es que en medio de tanta crisis moral y espiritual, de tanto caos, de tanto pecado, Dios levanta a un jovencito totalmente diferente a la conducta inmoral que estaba viviendo el pueblo. Un jovencito que vivió en medio de la maldad, en medio de la corrupción, pero que no se contaminó. Se mantuvo firme en los caminos de Dios. Y al igual que a los hijos de Elí, Samuel también vivía en el templo, porque allí fue donde lo dejó su mamá. Participaba de los sacrificios, de las ofrendas, pero no se contaminó, no se corrompió. Y miren, hermanos, qué triste esto, qué triste cuadro. El templo que representaba la santidad de Dios, el templo donde habitaba la gloria de Dios, lo habían convertido en algo abominable. Qué triste esta situación. Dice 1 Samuel 2:18 con respecto a este jovencito: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Verso 26: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Yo le quiero decir, hermanos, que sí es posible vivir en integridad cuando la mayoría es corrupta. Sí es posible tener hijos cristianos que teman a Dios en medio de la perversión del entorno, de los placeres, de los vicios, de la inmoralidad sexual. Es posible hoy vivir para Dios, para temer a Dios en medio de toda la corrupción que vemos.
es posible. Hoy vivimos en una sociedad enferma que no tiene valores, que no tiene principios. Ha pervertido todo. No tiene o ha perdido los marcos de referencia éticos y morales. Esta sociedad no tiene límites. Ha rebasado los límites morales y espirituales y éticos. El desenfreno es total. Vivimos en un entorno donde ser cristiano es someterse a la estigmatización, al bullying, al rechazo. Pero Dios respalda y bendice a aquellos que le temen, a aquellos que le honran en medio de esa abundante maldad. Ya sabe qué es lo que dice 2 Samuel 2:3 en su última parte, 2:30 creo. Porque yo honro a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honro a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo quiero decirle, hermanos, que hay esperanza para las familias, para nuestros hijos, que no se van a perder. Si nosotros nos mantenemos fieles, si nosotros nos mantenemos en la palabra, si nos mantenemos en comunión con Dios, el diablo no podrá poner sus sucias manos sobre nuestros hijos. Las tinieblas no podrán apoderarse de nuestros hijos. La Biblia dice que nuestros hijos son benditos renuevos de Jehová. Ellos le pertenecen al Dios del cielo. Ellos son herencia de Dios. Dice el Salmo 123:3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, hay esperanza. En medio de tanta maldad y tanta corrupción, hay esperanza para nosotros, los que tememos a Dios, los que andamos creyendo su palabra, para nuestros hijos y nuestras generaciones. Mira, hermanos, tal vez aquí hoy hay padres y madres sufriendo por sus hijos. Hijos rebeldes, hijos desobedientes, tal vez hijos que no están en los caminos de Dios. Pero quiero decirle que hay esperanza. Que no se desanimen, que sigan perseverando. Mira, hermano, Samuel es un buen ejemplo de que sí es posible caminar con Dios en medio de la maldad. Pero hay que recordar también de dónde venía Samuel. Samuel venía de una madre que oraba. De una madre que oraba por su hijo. Que se arrodilló allá en el templo para orar por él. Venía de una madre que lo entregó al Señor. En su temprana edad lo llevó al templo y lo dedicó para Dios. Venía de una madre que lo cuidó, de una madre que lo protegió, de una madre que en sus primeros pasitos le enseñó el temor de Dios. Le enseñó a caminar con Dios. Y como dice Proverbios, instruye al niño en su camino y cuando fuere adulto no se apartará de Dios. Si usted ora por sus hijos, si usted le enseña la palabra, la escritura, si usted los trae a la iglesia, si usted le da buen testimonio, si usted permanece fiel al Señor, Dios cuidará de sus hijos. Hermano, créale a Dios. Descanse en el Señor, que sus hijos van a caminar con Dios. Aún confiéselo, proclámelo. Cuando vea a sus hijos, proclame sobre ellos la victoria de Cristo. Ore por ellos. Cuando estén allá en la cama durmiendo, hermanos, ore por ellos. Cuando no estén, hermano, inunde esa cama de aceite, pero ore por ellos. Proclame la victoria, la sangre de Cristo sobre ellos para que el Dios del cielo los cuide, los bendiga y ellos puedan salir adelante temiéndole a Dios. Hermanos,
he ahí unas advertencias para no permitir en nosotros el pecado en nuestras vidas, no abrirle puertas a las tinieblas, no endurecer el corazón. Y si aquí hay personas, hay hermanos viviendo en pecado, en desobediencia, se sienten derrotados, que hay una conciencia culpable, que le han abierto puertas al enemigo y hoy se encuentran en derrota, en desiertos, hoy se encuentran en tremenda de soledad, en dificultades, han perdido la comunión con Dios porque hay algo allá que no está bien. Yo les invito a venir a Jesús. Yo les invito a tomar una decisión radical por el bien suyo, por el bien de sus hijos, por el bien de su familia y por el bien de la iglesia. Yo les invito, como decíamos hace un momento, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y no podemos continuar de pronto una vida mediocre, religiosa. Necesitamos tomar decisiones radicales. Estos tiempos no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Y lo único que podemos contrarrestar estos tiempos es viviendo en santidad, es viviendo en pureza, es viviendo una vida comprometida con Dios. Pero hay que tomar una decisión radical. Yo le invito a que cierre sus ojos en esta mañana. Le diga al Señor: Señor, esta es mi situación. Y tal vez si usted quiere venir aquí adelante como un símbolo de que está tomando una decisión radical, hágalo, hágalo. Es una decisión suya, pero delante de Dios es algo maravilloso, algo que Dios lo bendice. Y esto implica que su corazón está quebrantado, que su orgullo, su arrogancia, su prepotencia se quebranta delante del Dios de los cielos, delante del Cristo de la gloria. Toda arrogancia, todo orgullo en nuestro corazón se quebranta, porque el Dios del cielo viene a la vida para transformar, para romper todo aquello que ata, todo obstáculo. Ahora mismo, usted mismo ore a Dios y dígale: Señor, perdóname. Hable, confiese el pecado delante de Dios y dígale: Señor, esta es mi situación, así estoy, tengo sentimientos de culpa, he pecado, estoy viviendo en inmoralidad, estoy en pecado, Señor, me arrepiento, ahora me convierto, ahora la sangre de Cristo me limpia. Yo no quiero vivir viviendo esta vida, Señor. Yo quiero ser transformado, yo quiero ser una bendición para mi familia. Y si son padres, cuanto más vera, hay que consagrar la vida al Señor, porque hay que ser modelo, hay que ser ejemplo, hay que vivir en integridad, en santidad. Nuestros hijos, nuestras generaciones nos están mirando, nosotros somos ejemplo. Padre, te damos gracias. Bendiga esta palabra, mis hermanos. Toma sus mentes, sus corazones ahora mismo. Levanta a los hijos, levanta a las familias, levanta a tu pueblo, Señor, y trae liberación, trae libertad, trae, Señor, oh Padre, libertad a los corazones, Señor, en esta mañana. Padre, te alabamos. Toma esta palabra para tu gloria, para tu honra, y bendiga a tus hijos, bendiga a la familia de la iglesia. Muchas gracias, Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre. A tus pies arde mi corazón.